Hola niños, buenos días. Hoy día, lunes 11 de mayo, vamos a comenzar a revisar la tarea de la clase pasada, que fue el lunes 4. Recordarle que esta semana no tenemos clase de lenguaje, sino que vamos a revisar la tarea que nos quedó de la clase pasada, porque recordarles que hoy día tienen lunes 11 clase de inglés. Solo vamos a revisar la clase, vuelvo a reiterar, la clase pasada, ¿ya? Necesito que saquen su libro y su cuaderno, porque eso es lo que vamos a hacer hoy día. Vamos a revisar. Recordarles, sí, un poquito, vamos a compartir aquí la pantalla, porque vamos a trabajar y recordarles qué es lo que vimos el lunes 4 de mayo. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Bueno, el lunes 4 de mayo, chiquillos, nosotros trabajamos en la estrategia de lectura. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Sí? ¿Se acuerdan que vimos este esquema que nos ayudaba, que era una de las estrategias que nos ayudaba a comprender aún más un texto o lo que hacía un personaje dentro de un texto? ¿Ya? Recordarles y decirles que fue lo que vimos el lunes 4. Vimos una estrategia de lectura donde nos centramos en este esquema que ustedes tuvieron que completar con algún personaje que ustedes escogieran y vimos algunas acercaciones, nos acercamos un poquito más a lo que vamos a ver ya este otro próximo lunes, ¿no es cierto? Donde vimos algunas cosas que hizo Heracles. ¿Se acuerdan que Heracles se llamaba en la antigua Roma? ¿Y cómo se llamaba en Grecia? No, en Grecia era Heracles. ¿En Roma cómo se llamaba? En Roma se llamaba Hércules. Usted me da la impresión que lo conocen más como Hércules, ¿ya? ¿Se acuerdan que trabajamos en la página número 13, que fue esto lo que vimos? Pero además, vamos a dejar de compartir y vamos a abrir otra página más que les tengo acá, ¿sí? Donde vamos a revisar la clase número 2, ¿no es cierto? Bueno, como yo les decía, que la clase número 2 se centraba en una estrategia de lectura, aprender este esquema, que era una estrategia para poder comprender aún mejor más los textos, ¿ya? Y tenemos que saber bien esta estrategia, chiquillos, porque ya la próxima clase nos vamos a centrar inmediatamente en lo que hizo Heracles o Hércules, ¿no es cierto? Nos vamos ya a meter de lleno a leer un mito y la próxima clase es más extensita, chiquillos, porque vamos a ver estos mitos de la antigüedad centrados en Heracles y Hércules. Acuérdense que Heracles era en la antigua Grecia y Hércules en la antigua Roma. ¿Ya? Nuestra primera parte de la clase, ¿se acuerdan que yo tenía que medirles y ver los conocimientos previos que ustedes tenían? ¿No es cierto? Y les decía, uy, ¿qué tendrá que ver aquí Blancanieves, la Caperucita Roja? Pero yo tenía que revisar aprendizajes previos. Y los aprendizajes previos se centraban efectivamente en lo que vimos en la clase. Esta nueva estrategia de lectura, que era este eh, cuadrito, ¿no es cierto?, donde ustedes tenían que identificar los intereses, las acciones que realizaba y las consecuencias que tenía este personaje que ustedes escogieron, ¿no es cierto? Y el inicio de nuestra clase eran estas tres preguntas, que eran preguntas de alternativa que no estaban en el libro, sino que estaban en la guía anexa que yo les puse en la clase, ¿no es cierto? La primera, porque aquí vamos a revisar, entonces por eso quiero que tengan a mano, ¿no es cierto?, su cuaderno y el lapicito, porque van a ir corrigiendo y van a ir haciéndoles el ticket necesario, ¿ya? La primera dice, según la tradición, ¿cuál es el motivo de por qué la madrastra detesta tanto a Blancanieves? ¿Se acuerdan que esta madrastra tenía un motivo, que odiaba mucho a Blancanieves? ¿Y por qué lo odiaba? Porque era la más hermosa. Esa es la alternativa correcta. Y aquí ya nos vamos sumergiendo a lo que vimos en la clase, que era esta estrategia, perdón, de lectura, y esta estrategia nos decía que teníamos que identificar intereses, acciones y consecuencias que traían estas acciones que hacían. Entonces, aquí ya tenemos algo en relación a eso, ¿cierto? Dos, ¿qué palabra completa la siguiente oración? Y también tenían que ver con los conectores. ¿Se acuerdan que habían ciertas palabras que ahí nos mostraban en el cuadrito que me podía decir o dar pista que era una consecuencia? No, que a lo mejor era una acción o a lo mejor era algún interés, ¿ya? Entonces, aquí teníamos que colocar la palabra que faltaba. Decía, ¿qué palabra completa la oración? Estamos usando polera. Hace bastante calor. La correcta efectivamente era el por qué. Ahí dice, estamos usando polera porque hace bastante calor. Por consiguiente no correspondía y entonces tampoco. ¿Ya? 3. El resultado de todas las acciones del lobo contra Caperucita. ¿Cuál fue el resultado de todas estas acciones que hizo el lobo, chiquillos? ¿Cuál fue?
¿Qué consecuencias tuvo todas estas acciones? La muerte del lobo por el cazador. Porque en el cuento que nosotros conocemos tradicionalmente de Caperucita, porque recuerden que hay varias versiones de Caperucita, todas las acciones que en realidad no fueron positivas, sino que fueron negativas, ¿se acuerdan que yo les decía que cuando nosotros hacemos un conjunto de acciones negativas va a traer consecuencias negativas? Cuando hacemos acciones positivas van a traer consecuencias positivas para todos. Entonces, ¿cuáles fueron el resultado de todas esas acciones que hizo el lobo? Por consecuencia, efectivamente, la muerte del lobo por el cazador. ¿Cierto? Esa era nuestra primera parte, pero la mayoría de ustedes lo tenían bastante bien y lograron captar a qué se refería. ¿Ya? Segunda parte, que ya comenzábamos con el desarrollo de nuestra clase, donde yo les mostraba efectivamente en la página número 13, que yo aquí tengo el librito chiquillo, ¿no es cierto? Para no volver a compartir la pantalla. Yo les mostraba el cuadrito aquí, pero el cuadrito nos traía del rey Euristeo, ¿no es cierto? Ustedes, en esta parte, ¿sí? Antes de leer o aproximarnos a los 12 trabajos que tuvo que hacer Hércules o Heracles, ¿ya? Tenían que completar ese cuadrito. ¿Se acuerda que ahí estaba vacío? Yo tomé 2 cuadritos de sus compañeros que me mandaron, algunos de ustedes van a identificar de quiénes son, ¿ya? Que estaban bastante bien, ¿ya? La mayoría estaban súper bien hechos, chiquillos, no tengo nada que decir porque lograron captar el cuadrito. Y espero que les haya servido porque definitivamente este cuadrito es una estrategia de lectura, nos sirve para comprender aún más el texto, ¿ya? Tenían que completar este cuadrito. Era una respuesta personal, pero yo tomé 2 con el permiso de los chiquillos, de sus compañeros, y los puse acá para que lograran entender bien, ¿ya? Eh, Tengo 2, ¿no es cierto? Donde ustedes tenían que escoger algún personaje de cuento, de cómics, de película, hasta de videojuegos, ¿sí? Aquí tengo 2. Esta compañera o compañero escogió a Superman y acá escogieron a Naruto. Me suena alto Naruto, ¿ya? ¿Sí? Es Uzumaki, Naruto Uzumaki, ¿ya? Ustedes tenían que identificar, lo primero que tenían que identificar, cuáles eran los intereses de estos personajes, cuáles eran las acciones que hicieron y cuáles fueron sus consecuencias según estas acciones, ¿ya? Yo les voy a leer este que está acá, ahí está la respuesta personal, chiquillo, pero yo las revisé y estaban bastante bien, ¿ya? Pero para que les quede claro aún, ¿sí? Aquí dice que Naruto Uzumaki, sus intereses son sacar de la oscuridad a su amigo, traer la paz y ser Hokage, algo así, ¿ya? Que no sé mucho de Naruto yo, ¿ya? Acciones que realiza él para estos intereses, ¿no es cierto? Porque las acciones tenían que ver con los intereses que tenían estos personajes. La acción que realiza ayuda a su amigo a razonar, entrenar mucho para súper efectivamente, para poder traer la paz, yo creo que tuvo que entrenar mucho y salvar a su aldea. O sea, esas son las acciones que él hizo, ¿sí? Y luego, ¿qué consecuencias tuvieron estas acciones? ¿Se dan cuenta que efectivamente cuadritos tan conectados entre sí? Primero, yo tengo que identificar, y vuelvo a repetir, chiquillos, identificar los intereses de este personaje. Los intereses del personaje efectivamente me van a llevar a las acciones que realiza este personaje por los intereses que tiene. Y estas acciones efectivamente van a traer consecuencias, ¿ya? Entonces, las acciones, vuelvo a repetir, ayuda a su amigo a razonar, entrena mucho, salvar a su aldea, ¿no es cierto? Esas son las acciones que realiza. ¿Cuáles consecuencias trajo? Trajo a su amigo de vuelta, efectivamente, porque tenía que sacar, acuérdense que una de las intereses era sacar a su amigo de la oscuridad. Trajo a su amigo de vuelta, se convirtió en héroe y Hokage, ¿sí? De su aldea y unió a todos los países. ¿Se dan cuenta? Fácil, súper fácil. Esta estrategia, chiquillos, súper entretenida porque me ayuda a comprender bastante, ¿ya? Y también la podrían utilizar con los personajes que estamos trabajando en el plan lector. Recuerden que yo ya les mandé el libro de mayo y el libro que les toca a ustedes es La Edad del Pavo, ¿no es cierto? Podían ir haciendo a medida que vayan leyendo, esto les sirve, chiquillos, bastante, ¿ya? Vamos a leer otro más que es Superman, un superhéroe, ¿no es cierto? Que nosotros conocemos, la mayoría de nosotros, todo lo conoce por las películas, los cómics, las series que tuvo en televisión, etcétera, ¿ya? ¿Cuáles son los intereses que puso aquí nuestra compañera o compañero de Superman? Quería salvar al mundo, bien. ¿Qué más dice? El complot de Luthor. ¿Se acuerdan que Luthor es el antagonista, este hombre malo que siempre
trataba de que todo le saliera mal a Superman, quien intenta destruir la costa oeste, ¿ya? Y siempre trataba de atacar a la humanidad, ¿no es cierto? ¿Qué acciones realiza Superman según los intereses que tiene? Lucha contra el crimen, efectivamente lucha contra el crimen, y lucha por la igualdad y la justicia de todo el pueblo o la ciudad donde ellos están, ¿ya? Consecuencias que trajo esto, ¿ya? La acción de Superman. Su ciudad queda tranquila, ¿ya? Espérenme, su ciudad queda tranquila y sin mayores problemas, ¿no es cierto? Efectivamente, trae la tranquilidad a la ciudad, la paz, la tranquilidad, la justicia, ¿no es cierto? Con todas las acciones que él hace, ¿ya? Hasta ahí estamos claros. Esa era la segunda parte de lo que tenían que hacer ustedes. Recuerden que la primera era conocimientos previos que yo tenía que saber. Luego venía a completar este cuadrito, que nosotros ya habíamos visto un ejemplo del rey Euristeo, ¿no es cierto? Y ustedes tenían que escoger. Yo escogí estos dos que vi de sus compañeros que están bastante bien. En realidad, todos los que yo revisé estaban bastante bien y completitos, ¿ya? Sí, recordarles siempre, cada vez que yo escribo voy a comenzar con mayúsculas, sobre todo los nombres de las personas que son sustantivos propios, siempre van con mayúsculas, ¿ya? Luego de eso, ustedes en la guía que venía anexa, no en la página 13, sino que en la guía que venía anexa, ustedes tenían que ver un link de un video donde mostraban los 12 trabajos que tuvo que hacer Heracles o Hércules, y luego de eso, leer ese pequeño trocito de texto que venía en la guía, ¿no es cierto? De eso ustedes tenían que responder esto, ¿ya? Que se trataba efectivamente de Heracles o Hércules en relación a la muerte del león de Nemea. Recuerden que a él lo mandaron a matar al león de Nemea para conseguir ciertas cosas. Y estas preguntas, efectivamente, chiquillos, se centraban en las acciones que él hizo, ¿ya? ¿Cuál efectivamente eran los intereses de Heracles? ¿Qué acciones hizo para esos intereses? ¿Y cuáles fueron las consecuencias que trajo todas esas acciones? ¿Ya? Primera pregunta. Heracles se caracteriza por su... ¿Por qué se caracterizaba, chiquillo? Todas las preguntas que vemos aquí, ¿sí? Estaban en el texto que tenían que leer, que era este trocito que les dije yo de texto que venía en esta guía complementaria. Estaban insertas ahí, o sea, eran respuestas de tipo explícita o implícita. Explícita. Las respuestas explícitas, perdón, son aquellas que están en el mismo texto. Ahí, pero justito, ¿ya? Y estaban porque yo me dediqué a destacar para poder responder la guía, porque yo hago la clase igual que ustedes, chiquillos, igual, ¿ya? Entonces, ¿por qué se caracterizaba Heracles? Por su fuerza e inteligencia. Esa era la respuesta correcta, ¿sí? 2. Cuando Euristeo vio a Heracles con el escudo hecho de la piel de león de Nemea, acuérdense que el texto decía que cuando Heracles o Hércules mató al león de Nemea, él se hizo un escudo con la piel porque la piel de león era súper dura, ¿ya? Cuando Euristeo vio a Heracles con el escudo hecho de la piel de león de Nemea, ¿qué le pasó? ¿Lo liberó de su castigo? ¿Dudó de su fuerza o se asustó y lo perdonó? Claro, se asustó. Él se asustó porque vio que efectivamente Heracles era súper fuerte e inteligente. Se asustó y lo perdonó. ¿Sí? Muy bien. 3. Señala dos motivaciones, y aquí está en relación a lo que les decía yo del cuadrito que tuvieron que realizar ustedes, que les mostré recién. ¿Sí? Señala dos motivaciones de Heracles para realizar los trabajos que le solicitaron. ¿Cuáles eran las motivaciones de Heracles? Efectivamente, era el perdón y la inmortalidad, porque él quería ser inmortal, ¿ya? No era fama ni fortuna, ni fuerza ni reconocimiento. Él lo que quería, las motivaciones que él tenía para poder hacer, matar al león de Nemea y hacer todos estos 12 trabajos, ¿no es cierto? Era el perdón y la inmortalidad, ¿ya? Eso era. 4. ¿Qué acciones realiza Heracles para alcanzar su objetivo? Para alcanzar cuál era el objetivo de él, el perdón y la inmortalidad, ¿no es cierto? Porque eso tenía que ver con los intereses que tenía Heracles. ¿Qué acciones realiza? ¿No es cierto? Las acciones se centran en lo que él hace. ¿Qué hizo? Por lo que leímos y lo que decía ahí, capturó y mató al león de Nemea. No ahorcó a Cerbero, ni apresó, ni al toro de Creta, sino que el texto se centraba en la muerte del león de Nemea. O sea, capturó y mató al león de Nemea. ¿Ya? Y la última parte tenía que ver y que se centraba directamente a la última oración que tenía ese pequeño trozo de texto, ¿no es cierto? Este trocito de texto que teníamos nosotros en nuestra guía complementaria.
En la última oración de relato encontramos una causa, consecuencia o motivación. Era una consecuencia. Claro y preciso, porque era la última oración que salía en el texto que ustedes leyeron. ¿Sí? ¿Claro está ahí? Esa era nuestra tercera parte de la clase. Y como última parte, yo creo que me pongan atención, ustedes tenían que centrarse aquí directamente en la página número 13 y tenían que leer esta parte de aquí. Este es un fragmento de Heracles, ¿no es cierto? Cuando mataba al león de Nemea, porque aquí lo podemos ver en la imagen, ¿ya? Ustedes tenían que leer efectivamente este fragmento y responder estas dos preguntitas que estaban en la misma página 13, aquí, ¿no es cierto? Y la primera parte, usted tenía que leer ese fragmento y explicarlo con sus propias palabras. Sus palabras, no tenía que sacar nada escrito del texto, sino que con sus propias palabras usted iba a explicar lo que leyó ahí, ¿no es cierto? Como un pequeño resumen, ¿ya? Yo les puse aquí que era una respuesta personal, chiquillo, pero además abajo puse como un ejemplo de cuál podría haber sido la respuesta. Estuvo bastante bien porque yo las vi, ¿ya? Yo puse, Heracles era un héroe de Grecia que entre sus aventuras derrotó al león de Nemea y usó su dura piel como armadura. Después de ayudar a muchos pueblos, comenzó a ser venerado como si fuera un dios. ¿Ya? Porque recuerden que hizo 12 trabajos, tuvo que cumplir 12 trabajos, y uno de esos era derrotar al león de Nemea, que se centraba este fragmento, se centraba en eso. ¿Ya? Ahí está, pero preciso. Yo revisé bastante bien, chiquillos, pero vuelvo a insistir, cuando yo respondo, comienzo con mayúscula. ¿Ya? Porque estoy resumiendo lo que leí. Siempre cuando una respuesta es con mayúscula, ¿ya? Luego decía, escribe las ideas que te surgieron de los términos héroe, hazaña y admirar. Recuerden que en el texto, en el fragmento, salían estas tres y estaban en color gris, ¿ya? Héroe, hazaña y admirar. Usted tenía que escribir eh, qué significaban estos términos o las ideas que te venían a la cabeza sobre estos términos cuando hablamos de héroe, ¿ya? También en una respuesta personal, porque vi varias respuestas que están bien, no quieren decir que están mal, chiquillos, porque recuerden que no todos vamos a tener siempre la misma respuesta, sobre todo cuando son preguntas personales que cada uno tiene que responder, porque recuerden que no todos somos iguales. Yo soy muy distinto a mi compañero y yo pienso a lo mejor totalmente distinto a mi compañero, pero va a ser, en realidad, lo voy a escribir de otra forma, voy a utilizar otras palabras, pero en realidad está todo bien, ¿ya? ¿Qué les puse yo? Así como por darles un ejemplo, ¿ya? Para que vayan viendo que si lo tenían bueno o no lo tenían tan bueno, o estaba malo. No quiere decir que la que yo puse es correcto, es lo que yo se me vino a la cabeza cuando leí estos tres conceptos, héroe, hazaña y admirar, ¿ya? Héroe es un personaje o colocaba qué significaba, pero lo tenía que colocar con mis palabras, no buscarlo en ningún diccionario ni en internet. Recuerden que yo les dije, héroe es un personaje que se destaca por haber realizado algún acto de valentía y sacrificio. Recuerden que no es primera clase que estamos viendo el concepto de héroe, sino que comenzamos la clase número 1 viendo el concepto héroe y ustedes además vieron unos links que yo les envié en las vacaciones para que se acercaran y adentraran más al concepto de héroe. ¿Ya? Es un personaje que destaca por haber realizado algún acto de valentía y sacrificio. Hazaña, no es la hazaña, por si acaso, es hazaña, es un acto difícil de lograr que prueba el valor del héroe, ¿no es cierto? Y admirado significa ser reconocido por otros, que yo valoro a esa persona, lo reconozco por lo que hizo, ¿ya? Entonces, yo quiero ahí preguntarle algo. ¿Heracles o Hércules cumplió con estos tres conceptos? ¿Era un héroe? Yo lo puedo identificar como héroe. ¿Realizó hazañas y lo admiraron al final? ¿Fue admirado por los demás? Pensemos un poquito, chicos. ¿Qué creen ustedes? Yo creo que sí. ¿Sí? Ya, chicos. Esa fue la retroalimentación de la clase del lunes 4, donde efectivamente nos centramos en una estrategia de lectura. Espero que le haya gustado, le haya servido esta estrategia. Recordad que hoy día, lunes 11, no tenemos clases, solo la retroalimentación, porque tienen la clase de inglés. Ya, el próximo lunes nos vamos a encontrar, chiquillos. Un beso, un abrazo, cuídense y que estén muy, muy, muy bien. Adiós, cariños.